de chico, ¿no? Haber venido al secadero, tirarme arriba del té, Claro. que me reten, que me Claro. caen a pedo, como decimos acá en Hola, Argentina. Argentina. Claro, te tirás arriba de la soja y se empieza a oxidar, ¿viste? Claro, claro. Entonces, desde ese punto, de ese conocimiento empírico, que en aquel momento yo lo tomaba como un juego, Claro. uno lo va aprendiendo. Y va entendiendo, va reconociendo los aromas, que finalmente uno a veces se recuerda, este aroma era cuando era chico, siento que se estaba quemando el té. Entonces ya, viste, uno remite a esas memorias que... Claro, desarrollaste el olfato jugando. Jugando, estando acá, viste, con la familia, venir con mi papá, que veía la cebra, Cebras. miraba el té y decía, che, esto está bueno, esto no está bueno. Bueno, Mónica, te estoy sirviendo un té verde ahora. Quiero contarte un poco sobre este té verde. Contame. Nosotros, en su momento, en muchos años de lo que fue la producción de mi familia, en un principio, cuando mis abuelos empezaron con el cultivo de té acá en Argentina en 1936, que fueron semillas que se han traído de la zona de Shizuoka, lo trajo mi bisabuelo Yuji Watanabe. Lo plantó esa semilla acá en Misiones y en su principio era para el consumo personal y para vender a la comunidad. El té que hacía, por supuesto que iba a ser un té verde, ¿no? Que Claro. es lo que consumen en Japón por excelencia. El té verde que hacía era todo cosechado a mano, elaborado a mano, digámoslo artesanal, porque realmente no tenían maquinaria en su momento. Y eventualmente con lo que fue la industrialización y el descubrimiento de mercados para el té argentino, que fue el té negro, fue lo que motivó la industrialización también del té en Argentina, el mercado del té negro. Finalmente eso afectó a nuestra familia de también transformarse a elaborar té negro y olvidar, ¿no?, la técnica de elaboración del té verde por varias décadas. Hasta que, bueno, nosotros en el 2010 empezamos a retomar lo que es la producción del té verde tipo industrial. ¿Tipo industrial? Sí, tipo industrial. Así Porque en un momento que estábamos haciendo té negro, lo que era el fanning para saquito, mi papá decidió armar una vaporizadora casera, lo probamos, funcionó y bueno, empezamos a producir té verde tipo fanning en su momento. Todavía estaba muy cruda la idea de volver a hacer tés en hebras, cosechados a mano, de especialidad. Entonces, en ese momento, podríamos decir que empezamos a recuperar lo que fue la elaboración del té verde en la familia. Obviamente, luego, con el paso del tiempo, lo fuimos especializando. En el 2012 que empezamos a hacer esto de volver a hacer té en hebras, tés de especialidad. Y hoy podemos decir que tenemos uno de los tés verdes más especiales de Misiones. Sin duda que hay un montón, pero sí, bueno, nosotros tratamos de aplicarlo. No tengo dudas que es este, bueno, el que estamos tomando. Sí, sin duda que hay muchos productores que están haciendo muy buenos té verdes, pero tratamos nosotros de identificarnos por esta característica de lo que es la producción del té al estilo japonés. Bueno, yo quiero contarte que lograste algo increíble. Esto es un té japonés. Es un té japonés. Es un té japonés. Es un té argentino, sí, pero no, con un dejo japonés. Claro, ¿no? pero te cuento que los que catamos té y que estamos jugando con el té, te cuento que tiene identidad japonesa. Bien. O sea, hay algo que lo hace misterioso y que es muy frutal, tiene mucho umami, realmente es un té. Mirá este licor, ¿no? O sea, si podemos ver este licor, es mágico. Totalmente. Es mágico, es ¿Qué te pasa cuando te levantás a la mañana y comenzás con los desafíos como hoy, la lluvia, la tormenta? Lo que respecta a la producción en general, se tiene la parte linda como todo, ¿no? Y tiene la parte fea. Cuando hay problemas, uno trata de buscar más que nada pensar en las soluciones, ¿no? Visualizar lo global, lo que se logró hasta ahora, lo que uno tiene realmente, que es un valor, una historia y una infraestructura que te permite hacer algo único. Y sobre todo lo que uno trata de pensar es la gente que nos compra el té, que aprecia nuestro té, así como vos, Mónica, de decir, mirá, no podemos defraudar a esta gente que nos apoya, claro. De eventualmente decir, bajo los brazos y no continuamos con esto, ¿viste? Que eso sería el camino fácil. Claro. El camino fácil siempre es no hacer nada. Y ahora contame, ¿qué secreto tiene este té? Ese té verde, bueno, el secreto es el vaporizado. El corte enzimático. El té verde, básicamente, lo que estamos hablando
es un té que no tiene oxidación, por lo tanto la clave está en evitar la oxidación. Luego, en el té japonés, lo que tiene a diferencial de algunas variedades de té verde chino o té verde de otros orígenes, es que trata de preservar, el té japonés trata de preservar lo más vegetal posible. Por eso después destacan los sabores del umami, los sabores marinos, los sabores vegetales. El dulzor también tiene que ver más que nada por un trabajo en plantación. O sea que hay que destacar dos cosas en el té verde tipo japonés. Es el vaporizado y cuidado en planta. Es un vaporizado, seré curiosa, alto, estándar, bajo. Depende de la materia prima. A veces requiere un deep steam, que es una vaporización profunda, o un soft steam, que en el corto plazo. ¿Qué es el equipo Kairiyama? Es una familia, es una familia, sí. Pero supongo que cada uno tiene su trabajo, tiene su área y bueno. Totalmente, bueno, no están con nosotros ahora mi hermano, mis padres, pero sí, todos somos un equipo, trabajamos en conjunto y llevamos todo adelante. Sí. Pero quiero volver un poco de lo que fue antes, ¿no? Sí, dale. La familia Kairiyama salen de Japón en 1920 y se instalan por un año, medio año en Buenos Aires, donde aprenden un poco el idioma. Finalmente después se van a Rosario, al sur de Rosario, en la estancia de la familia Rueda, donde mi abuelo termina nuevamente de adaptarse a la cultura, de aprender cómo trabajaban acá en Argentina, y eso todo con la familia. Mi bisabuelo Tokuji Kairiyama con mi abuelo Tokutaro, que tenía 6 años en aquel momento. ¿Tokuji y Tuku? Tokutaro. Sí, están toda la familia ahí aprendiendo, adaptándose al lugar, pero con el objetivo de que ya salieron de Japón, deben ir a misiones. En 1921 finalmente logran, o sea, un año después de haber llegado a la Argentina, ya se vienen a Santa Ana. Ya llegó Juan Carlos. Juan Carlos, contame un poquito qué es esto de transmitirle a Taro toda la cultura japonesa, no solo en su vida cotidiana, sino en poder brindarnos esta técnica y este tipo de té. Yo continué con todas las actividades de mi abuelo, después de mis padres, con este tema del té. Sí. Así que un poco, yo creo que él nació ya con la cuna alrededor del té. Y bueno, de alguna manera esto del té últimamente abrió un camino diferente, que ya dejó de ser un té de tipo commodity, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahora es una nueva etapa del té. Un poco porque en Argentina no nos conocía con este té de tipo de especialidad, y bueno, ahora se está dando que se hace un buen té como se hacía al principio, porque al inicio de la actividad de té era todo a mano. Contame tu rol, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Dónde estás? Mira, me encanta lo de la cosecha a mano, me encanta porque es como una terapia. Es la terapia. Sí. Y no lo hacemos todo el tiempo, tenemos gente que nos ayuda, pero esa parte me encanta. Y también la parte de ahora que estamos en plenos diseños de la rediseño de las marcas, estamos muy metidos en eso. Y yo empecé a valorar el té justamente a partir de los 6 años, porque mi abuela tenía una plantación pequeña de té, y ella todas las vacaciones, cuando íbamos con mi hermana, nos pedía que la acompañemos a cosechar té, y en esa época era todo a mano, ¿no? Y me recuerdo perfectamente que cuando nos ponían un delantalcito con una bolsita acá ya hecha, ya era muy y nos hacía cosechar, y cuando sacábamos más de 3 hojas o agarrábamos un puñado grande, nos pegaban la mano. No, 3 hojas, nos decían en polaco. 3, y bueno, y ella lo hacía de una forma artesanal, que no sé dónde aprendió, de enrollarlo así en unas bolsas de tela, la enrulada, y sí, y después lo secaba en el horno de pan. Cuando terminaba de sacar el pan del horno, en ese calor residual lo terminaba de secar y quedaba un té magnífico de hebra, negro por supuesto,
El té verde lo aprendí acá cuando lo conocí. Pero con el tiempo dijimos, ay, qué ganas de volver a tomar té en hebras enteras, ¿no? Como antes. Y tanto él como yo teníamos ese recuerdo de los tés en hebras que se hacían en los primeros años. Y la principal razón que empezamos a hacerlo a mano otra vez, y fue un éxito, digamos así, que no esperábamos. Mirá lo que son estas hebras, ¿no? Y esto es todo a mano. Todo a mano, sí. Todo a mano. Y la elaboración se hace con ayuda de máquina, porque es totalmente necesario, Claro, ¿no? sí, Es sí. fundamental. Básicamente lo que te va a determinar la calidad es, primero de todo, la planta, luego es quién lo cosecha, cómo lo cosecha. Como decía mi mamá, que le pegaba así, juntaba más de 3 hojas. El protocolo de cosecha que utilizamos nosotros para los té de especialidad son el mismo: 3 hojas, el broto y 2 hojas. Brote 2. Broto y 2. En lo que es especialidad, lo que es cosecha manual, tenemos té blanco, té verde, oolongs y negro. Y que siempre lo tratamos de hacer cuando las condiciones son adecuadas, ¿no? Un oolong necesitas un clima fresco y soleado. Un té blanco lo mismo. Ahora si un té verde o un clima como hoy sería un ideal. Claro. Té verde, ¿no? Que te permite conservar. Después, de hecho, vamos a hacer una toma y que se puede ver cuando sacamos del horno un té verde. Y el té negro sí tratamos de hacerlo en un clima más cálido, húmedo, que favorece la oxidación. Después, lo que es otros tipos de té más industriales, tenemos una línea intermedia que se hace en escala mayor escala, pero tratamos de cuidar la cosecha, o sea, la materia prima se va a utilizar. Y luego vamos a la industrial, que ahí sí es una materia prima no menos cuidada, sino que es un poco más madura. Claro. Más madura, eso se genera más volumen, rinde más y se utiliza maquinaria. Y ahora contame qué admirás de tu hijo. Y bueno, admiro el empuje que tiene y digamos, que siente real pasión por el tema del té. Porque no es algo fácil, no es nada fácil, tienen sus altibajos muy grandes, que lo vivimos durante muchas décadas. Pero él tiene ese entusiasmo, el entusiasmo que contagia. Eso es algo que admiramos, que yo admiro, sí. Qué Sí, lindo. igual es fácil, ¿no? Como decía, es fácil de hacer otra cosa. Porque uno tiene la capacidad, tiene el conocimiento, experiencia, una apertura mental que te permite entrar en cualquier otra industria, trabajar para otro y estar tranquilo, ¿viste? Y no pensar en los problemas diarios, pero sí, estar en esto es una decisión que tanto yo con mi hermano y mi hermana que nos ayuda de Buenos Aires, no es fácil, ¿viste? No es fácil, pero es una pasión. ¿Qué admirás de tus papás? No, y la resiliencia, creo, es lo más importante. Porque obviamente, como toda producción, en general cualquier emprendimiento familiar tiene su problema y es fácil dejar de lado algo o haber seguido otro camino, pero bueno, ellos me apoyaron en esto que era algo que viene de 3 generaciones, 4 generaciones y cuánto de mi bisabuelo. Claro. Y ellos decidieron apoyarme en esto, así que eso es lo que admiro, la fortaleza de poder continuar con esto y dejarnos esto.